El aula invertida o Flipped Classroom en inglés es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula. Esto con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan un aprendizaje significativo. El origen y evolución del aula invertida. En 1990, el físico Eric Mazur buscaba una forma de sacar las clases expositivas del aula. Lo consiguió haciendo que sus alumnos leyeran sus materiales fuera del aula y el tiempo de clase se dedicaba a reflexionar y discutir, es decir, generando actividades de aprendizaje más activas que facilitaba el docente. En este modelo, Mazur ya presentaba muchos de los elementos que se adaptan hoy al aula invertida. Sin embargo, se atribuye la creación del aula invertida, como la conocemos hoy, a John Beckman y Aaron Sams, profesores de ciencias en la Woodland Park High School. Ellos detectaron que la escuela estaba ubicada tan remotamente que los estudiantes tenían que hacer largos viajes para llegar y a menudo abandonaban las clases temprano. Además, dentro de la escuela se distraían en las sesiones. Buscando una forma de entregar sus clases a los estudiantes para que pudieran verlas fuera del aula escolar, encontraron un software que les permitía grabarlas en video. Así, entregaban el material en una USB si el alumno tenía un ordenador o de lo contrario en un DVD. En el 2000, en la Universidad de Miami, se conceptualizaron los intentos de invertir el aula, pero YouTube todavía no existía. Sin embargo, con la nueva tecnología disponible, Beckman y Sams pudieron grabar sus videos, colocarlos en línea y ponerlos a disposición de los estudiantes para verlos fuera del aula. En la actualidad, con una tecnología mejorada y la capacidad de distribuir materiales, es mucho más fácil disponer el material de estudio fuera del entorno escolar y trasladar el trabajo real al aula. Veamos algunas de las características del aula invertida. Esta es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixta. Concretamente, el aula invertida consiste en asignar a los estudiantes textos, videos y otros contenidos adicionales que se van a revisar fuera de clase. Además, la implementación de este modelo se ha visto favorecida por las potencialidades de las TIC, que favorecen para la búsqueda, creación, publicación y sistematización de los recursos a través de Internet, abriendo así las posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y alterando los roles tradicionales entre el alumno y el docente. Por otra parte, promueve un ritmo individual de avance y desarrolla habilidades de aprendizaje autodirigido. En cuanto a su metodología, en esencia, el aula invertida lleva a la clase el trabajo que tradicionalmente ocurriría fuera del aula. Esto le da al estudiante la oportunidad de hacer más trabajo bajo la guía del docente, lo que facilita, además, un mayor aprovechamiento de los procesos cognitivos superiores, como el análisis, la evaluación y la aplicación. En la educación en línea, puede ser ejecutada en el aula a través de métodos interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y realización de proyectos. En resumen, los estudiantes previo a clase se preparan y estudian para participar en las actividades. Cuando estamos en la clase, los estudiantes practican aplicando los conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Finalmente, después de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. En la siguiente imagen podremos observar un ejemplo de la metodología del aula invertida. En el paso 1 vemos que el alumno hace un estudio previo. Enseguida, el profesor genera algunos recursos y además una breve exposición oral. Después, en cuanto a la aplicación, los alumnos revisan estos materiales y generan los ejercicios.
Enseguida, en la clase, genera el profesor algunas tareas en equipo que van de lo simple a lo complejo, que pueden ser soluciones de tareas o bien discusiones en equipos. Algunos de los componentes básicos de esta metodología se basan inicialmente cuando estamos en el aula, es que va a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por el docente. Por otra parte, tenemos el pensamiento de orden superior en la taxonomía de Bloom, como la aplicación, análisis, evaluación y creación. Finalmente, relacionado a las actividades interactivas sincrónicas, vemos que tenemos un aprendizaje basado en problemas, prácticas de laboratorio, discusiones o proyectos. Sin embargo, cuando el estudiante está frente a los materiales, es decir, cuando estamos de forma sincrónica, veremos que tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje automatizado mediante las TIC. También tenemos pensamientos de orden inferior en la taxonomía de Bloom, como el conocimiento, comprensión y aplicación. Y además tenemos actividades como la lectura, comprensión, resumen, ensayo, cuestionamientos y videos temáticos. Es así que nosotros podemos dividir en dos momentos nuestra sesión, de forma asincrónica a partir de la exploración de conceptos o crear significado con videoconferencias, audioconferencias, bloguear, podcast, entre otras, o bien de forma sincrónica a partir de juegos, experimentos, demostraciones y aplicaciones. El aula invertida se compone de 4 pilares. El primero es un entorno flexible, en el cual los docentes se vuelven facilitadores del aprendizaje. El segundo es la cultura de aprendizaje, donde los estudiantes se involucran activamente en los procesos de aprendizaje. El tercero habla de un contenido intencional, donde el docente elige y genera el material apropiado para generar los aprendizajes. Y el último es el educador profesional, es decir, donde el docente genera esta retroalimentación y reflexión. De acuerdo con este preámbulo, veamos algunos otros puntos. Relacionado al primero, hay que crear espacios y marcos temporales que permitan a los estudiantes interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje. Además, observar y dar seguimiento, así como ofrecer a los estudiantes diferentes maneras de aprender. Por otra parte, en el punto 2, debemos de ofrecer a los estudiantes diversidad de oportunidades para involucrarse en las actividades, así como dirigir estas actividades como mentores o guías. Por otra parte, en el tercer punto, debemos de priorizar los conceptos utilizados, así como crear y seleccionar contenidos relevantes. Por otra parte, en el punto 4, hay que disponer de cierto tiempo para los estudiantes para generar esta retroalimentación, generar evaluaciones formativas durante la clase y colaborar y reflexionar con otros profesores. En esta metodología, todos tenemos un rol. Veamos cada uno de ellos. En el caso de los docentes, primero, deben desplazarse del centro en el proceso de enseñanza y permitir a sus alumnos tomar las riendas de sus aprendizajes y ayudarlos a ser más autónomos. Enseguida, deben de planear actividades y tareas colaborativas que impliquen el despliegue de actividades mentales superiores dentro del aula. Enseguida, deberán desplegar sus competencias digitales al máximo para diseñar materiales acordes al contenido seleccionado, para después publicar estos materiales en una plataforma de aprendizaje y esperar que los alumnos accedan a ella para trabajar los materiales a su propio ritmo. El docente, además, se va a convertir en un facilitador y dar apoyo y guía a los alumnos. En ese sentido, los alumnos se tienen que volver responsables de sus procesos de aprendizaje, atender a los cuestionamientos que dicta el profesor, así como cumplir con las actividades que han sido seleccionadas y creadas para ellos. Deberán tomar decisiones en cuanto a la generación de equipos, así como en las actividades, y poseer ciertas competencias digitales que les permitan generar el desarrollo de estas actividades. En cuanto a la tecnología, debemos tener siempre presente que lo relevante siempre será lo educativo y no lo tecnológico. Por ello, cuando un docente planifique el uso de las TIC, siempre deberá de tener en mente qué es lo que va a aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad de este proceso.
Por otra parte, deben de utilizarse como un recurso de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, para la adquisición y desarrollo de competencias específicas, así como de los aprendizajes en la tecnología digital e información. Finalmente, pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de información o para relacionarse y comunicarse con otras personas. Vamos a revisar algunas de las otras ventajas que podemos tener en este modelo. Veremos que ayudará a los estudiantes que tienen múltiples ocupaciones o que por diversas circunstancias no asisten a clase, pues el contenido principal es distribuido en línea. Además, auxiliará a los estudiantes menos avanzados. Esto, pues, a partir del apoyo y aprendizaje que es personalizado, por lo que los estudiantes pueden trabajar a su propio paso. Además, incrementa la interacción docente-alumno o alumno-alumno. Genera reflexión docente a través de identificar diferencias de aprendizaje reales entre los alumnos. Tenemos alumnos mucho más activos, pues el manejo de la clase es diferente en cuanto a la disciplina. Los alumnos están ocupados todo el tiempo y no hay lugar para el aburrimiento. Además, existe una evaluación continua que posibilita la transparencia en cuanto a las actividades que se realizan en la escuela. Tenemos un horario flexible que permite sustituir a los docentes que por diferentes circunstancias se ausentan y los alumnos pueden recibir la clase del mismo docente aunque no esté presente, gracias a estos materiales digitales disponibles. Y aunque existen múltiples ventajas para emplear esta metodología, veremos algunos inconvenientes que tiene. La primera barrera puede ser la resistencia que puede mostrar el alumnado, que puede preferir el método tradicional. La siguiente es el gran esfuerzo por parte del docente, pues deberá modificar su programación y crear el material. Este es un elemento clave, pues el profesor debe de estar convencido y motivado para llevar a cabo este proyecto. Debe poseer cierto grado de habilidades comunicativas y tecnológicas. Además, deberán de analizar si la clase invertida es apropiada para los contenidos, aprendizajes y estudiantes, incluso para sí mismo, pues de no ser, puede que resulte mucho más complicado. Además, debemos de contemplar algunos problemas relacionados con el uso de video u otras herramientas TIC, como la necesidad de contar con instalaciones y equipo adecuados. Esta metodología se puede implementar en tus clases. Te dejamos algunas referencias que puedes consultar para conocer más.